podemos decir que la Escuela de Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá está aquí para escucharlo. Muchas gracias, Padre. Bienvenido. Muchas gracias, hermana Rosemary. Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida, por la cálida presentación. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están ahí acompañándonos. Yo les invito a tener la Biblia en mano, algo para anotar, y vamos a empezar con una cuestión artística. Invito a mirar la imagen que tienen allí, es una imagen preciosa. Quiero que se fijen en los detalles. El texto de los discípulos de Emaús quizás sea de los textos más estudiados, más conocidos en el Evangelio de Lucas, quizás solamente superado por la parábola conocida del hijo pródigo, que no es el hijo pródigo, pero bueno, le llamamos así, o la del buen samaritano, que tampoco es el buen samaritano, pero lo conocemos así. Son como tres grandes relatos de Lucas que quizás han sido muy estudiados, conocidos, representados en el arte de muchas maneras. Entonces invito a mirar los detalles, la luz que tiene la imagen, si se puede apreciar, los claroscuros, los tonos, los personajes que están aquí. Es la escena final de los relatos de Emaús. Un segundito, contemplamos eso e invito a poner en el chat qué me sugiere esta pintura. Después ya les daré los datos al final de la charla, la primera parte de quién es el autor, dónde está el cuadro, dónde se puede ver y todo eso. Si pueden escribir en el chat, ¿qué sugiere? Una palabra, no una frase entera, una palabra. ¿Qué me sugiere este cuadro? Los detalles, los personajes, muchísima participación, muchas gracias. Partir el pan, sorpresa, agradecimiento, amistad, cena, admiración, asombro, contemplación, admiración, reconocimiento, asombro se repite, amor, sorpresa también, gratitud, reencuentro, compartir, asombro, muy interesante. Vayan escribiendo, se van repitiendo palabras, gracias. Todo eso está en el cuadro y mucho más. Pero fíjense que hay más personajes de lo que dice en el relato. Ahora vamos a entrar en el relato. Voy avanzando entonces. El texto ustedes ya lo conocen. Y quiero empezar introduciendo qué sabemos de la obra lucana. ¿Qué sabemos de la obra lucana? La imagen que tienen de un lado es un icono de la clásica tradicional representación de San Lucas. Y la otra imagen que tenemos en un costadito, derecho inferior para mí, es la foto del manuscrito Vaticano donde está el Evangelio de Lucas. Este es el comienzo de Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos del autor? ¿Qué sabemos de la datación, la fecha, la composición de la obra lucana, Evangelio, Hechos? ¿Qué sabemos de los destinatarios? ¿A quién se dirigía el evangelista? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Si podemos saber algo. Las problemáticas. Este tema es muy importante y quizás de los menos conocidos a la hora de abordar en los cursos bíblicos que se suelen tener en distintos ámbitos, ya sea a nivel más académico o también a nivel de los cursos más de animación bíblica o más de pastoral, las problemáticas que había en las comunidades. Es una línea de estudio muy interesante que en las últimas décadas fue creciendo, fue haciéndose muy importante. Es decir, qué estaba pasando en la comunidad, en este caso, o las comunidades. Yo soy partidario de que Lucas tiene comunidades, muchas comunidades extendidas y dispersas a lo largo del Imperio Romano en las ciudades más importantes. Entonces, ¿qué sucedía en sus comunidades? ¿Qué problemáticas tenía para que pueda escribir su obra, ya sea evangelios, el evangelio o sea hechos? Esto es lo que se llama en cuestión más técnica, en ciencias bíblicas, la situación retórica del relato. Es decir, la teoría dice que ningún discurso se crea en el vacío, o ningún autor, en este caso, realiza una obra en el vacío. Siempre
tiene pensado un público, conoce más o menos o más, al público a quien se dirige, y siempre la obra, en este caso, ya sea un discurso, un relato, una narración, o en este caso Evangelio y Hechos, la obra lucana, quiere responder a eso que está sucediendo. Pues se pueden identificar varios problemas, varios conflictos, pueden ser algunos más importantes, otros no tanto, algunos son fáciles de reconocer, otros no tanto. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en las comunidades lucanas para que Lucas, ahora aterrizo la pregunta, para que Lucas escribiera el relato de los discípulos de Emaús? Y esto es una pregunta que tenemos que respondernos quizá mañana al final de nuestro encuentro. ¿Por qué Lucas escribe esto? ¿Para qué Lucas escribe esto? Esto ya tiene que ver con los propósitos, porque es la problemática. Si descubrimos las problemáticas que había en la comunidad, podemos entonces descubrir por qué escribe los problemas, para qué, los propósitos, objetivo o pretensión, depende de cómo se quiera decir, qué buscaba Lucas con este relato. Nosotros podemos hacer un estudio muy interesante, podemos adentrarnos en el relato, en el texto, descubrir la riqueza maravillosa que tiene este texto, pero podemos quedarnos cortos si no descubrimos para qué Lucas escribe esto. Recordemos también un dato muy importante, hermanos y hermanas, que los evangelios no fueron escritos para ser leídos. Tenemos que hacer el esfuerzo de ir, de hacer el viaje de 2000 años atrás, en el siglo I, en la cuenca del Mediterráneo, en la época de Lucas y del evangelista, de sus comunidades, y la gente no sabía leer ni escribir. La mayoría era analfabeta. Algunos autores dan un porcentaje elevadísimo, de entre el 95 y 97%. Y muy poca gente sabía leer y escribir. En los escribas, entre los judíos había más gente, pero en el gran imperio romano, que es donde nos atañe el contexto histórico-social o sociohistórico-cultural, si queremos decir, de Lucas, la gran mayoría no sabía leer y escribir. Entonces era poca gente perteneciente a los estratos altos o a la élite que tenían la oportunidad de educarse. También había algunos esclavos que hacían de maestros, por ejemplo, que enseñaban a leer y escribir o eran grandes retóricos. Entonces Lucas pertenece a ese estrato alto, escribe su evangelio y su evangelio está pensado para ser proclamado, para ser escuchado en la asamblea, ya poniendo directamente en el contexto cristiano el evangelio, los hechos de los apóstoles y todos los textos fueron escritos primariamente para ser proclamados y escuchados. Y esto es más que interesante porque los datos, los detalles, los matices que podemos descubrir en una proclamación, en una audición, en una escucha de la palabra son muy diferentes de los detalles que podemos descubrir cuando nosotros hoy en día, en el siglo XXI, tenemos el texto a mano, lo podemos leer, releer, observar detalles y estudiarlo más en profundidad. Entonces, esto no lo debemos olvidar. ¿Qué sabemos entonces del autor? Lucas, el dato tradicional, San Lucas, lo que hay que decir. Entonces, si alguno se llega a asustar, no se preocupe, agárrese bien fuerte de la silla para que no se desmaye, que después ya vamos a aclarar. Estoy seguro que aquí muchos de ustedes ya tienen formación previa, entonces lo puedo decir con toda tranquilidad. No sabemos quién es el autor de Lucas Hechos. La tradición atribuye a un Lucas, probable compañero de Pablo, pero esto no está confirmado por las ciencias bíblicas. Todos los textos, los evangelistas, los nombres que llevan fueron puestos después, en el siglo II. Los datos, los textos que tenemos son textos más bien anónimos, y porque en la antigüedad no existía el problema de los derechos de autor, de copyright, que hoy en día tendríamos, e incluso ponían nombres de personas importantes para darle el valor o destacar un texto. Lo que a nosotros nos puede costar entender hoy en día, eso en la antigüedad era de lo más habitual. ¿Cuál es la datación? ¿En qué época? Esto también es un dato importante porque no es lo mismo ubicar un texto, en este caso el Evangelio, antes o después de un acontecimiento muy importante como fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y la guerra judía, la primera guerra judía contra Roma, que se prolongó hasta el 73 más o menos.
Entonces, eso marcó un antes y un después en en el mundo judío, y no solo en el mundo judío, sino también en el mundo, lo que va a ser después en el mundo cristiano, o lo que nosotros llamamos mundo cristiano. Este es un dato importante a tener en cuenta. Entonces, posterior al 70, eh, aquí podemos encontrar, en cualquier comentario podemos encontrar nosotros datos sobre esto, ¿sí? Pero yo les quiero proponer el consenso mayoritario en esto es entre el 85-90, o sea, finales del siglo primero. Estamos hablando de la segunda generación de cristianos. Hay una primera generación de cristianos o de discípulos que va del 30 al 70, los apóstoles, los discípulos, testigos oculares, las personas que fueron sanadas por Jesús, los que lo conocieron, los beneficiarios de sus milagros, etcétera. Y toda esa generación acaba en el 70, porque más o menos también lo convencional, lo acordado por los estudiosos es que una generación en la antigüedad se calculaba 40 años, más o menos la duración de una generación. Evidentemente que podía haber personas que vivieran más que 40 años, 50, 60 o más, pero como todo hoy en día también, digamos, son excepcionales. Hoy en día nuestra longevidad, nuestra esperanza de vida ha subido mucho. Por muchas razones, pero en la antigüedad no era tanto así. Una persona de 30 años era una persona mayor, adulta, casi anciano. 40 años era la vejez para la época de Jesús. Entonces, 40, 70, 70, 110, la segunda generación, a esta época pertenece Lucas y sus comunidades. Y esta generación está caracterizada por el anonimato, es decir, no tenemos grandes líderes, no tenemos nombres importantes, nombres de peso como se tenía en la primera generación. En la segunda generación no tenemos nada de eso. Es la generación de la consolidación, del enraizamiento del mensaje cristiano en la sociedad, en la cultura del Imperio Romano. Podemos decir que la primera generación fue de la siembra, de la evangelización, y acá la segunda generación ya es del brote, del enraizamiento y del cuidado de eso que se sembró. Entonces, es una generación. ¿Puede subir un poco más el volumen? ¿Puede subirnos un poco más el volumen, Padre Edgar? Volumen. Sí, un poco más. Se va. Ya, no, porque creo que el Zoom no tiene volumen, es lo que capta el micrófono. ¿Lo escuchan? ¿No se escucha bien? Dice que está un poquito bajo. ¿Qué podemos hacer al respecto? A ver. ¿Pero al comienzo fue así o de repente fue cambiando? Es que, hola, buenas tardes. Acá en presencial se escucha un poco bajo. A ver si se va a donde dice silenciar, configuración de audio. Sí. Pero ya dicen que se escucha mejor, ¿qué están diciendo ahí? Es que los que están en el Zoom no tienen problemas, son los que están aquí en el salón. Claro, lo del salón. Es acá a lo presencial. Entonces, a ver si se va a donde dice, en la parte del micrófono, silenciar. Busque ahí donde dice micrófono, volumen, y le aumenta el nivel para ver si así podemos escuchar mejor. Gracias. Ok. Sí, porque es diferente los que están en el salón que los que están en el Zoom. Entonces suele pasar eso en las transmisiones. Depende mucho de la calidad de señal que tengamos. Hermana Rosemary, ¿cómo escuchan allí en el salón? Yo creo que ya se escucha bien, ¿sí? Ok, dicen que sí. Ok, porque yo no he hecho absolutamente nada aquí. Por eso, está así como empezamos. Muy bien. Ánimos, ánimos. Esto suele pasar. Aquí. Ya, ok. Me quedé, estaba diciendo lo de la segunda generación, del enraizamiento de personas anónimas. No tenemos grandes líderes, eso es lo que estaba diciendo. Bueno, ok. Entonces Lucas pertenece a esa generación y aquí ya nos da unos datos, unos criterios de interpretación del texto. No se desanimen si están diciendo, bueno, ¿por qué tantas vueltas para entrar en el texto? Vamos a entrar en el texto ya. Sí, tranquilos, que para poder entrar bien en el texto necesitamos estos datos y si lo estoy diciendo a gente que ya lo sabe de más, bueno, entonces sepan disculpar, pero ya nos meteremos en el texto.
Pero estos datos nos van a ayudar a comprender mucho mejor qué está pasando en la comunidad o en las comunidades lucanas y qué pretende Lucas. ¿Qué pretende Lucas? ¿De acuerdo? Entonces, vayan ustedes anotando lo que saben, lo que han aprendido en los cursos. ¿eh? Una cuestión que puede una cosa que puede pasar también cuando en este tipo de eventos o cuando vamos estudiando con diferentes personas, podemos encontrar diferentes opiniones sobre ciertas cuestiones más bien de exégesis y de historia de los evangelios. Entonces tampoco se asusten de eso, que eso es lo más habitual en las ciencias bíblicas. Si dos liturgistas difícil que se pongan de acuerdo, dos biblistas mucho más. Entonces, eso también es así. Avanzamos un poquito. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba para asegurar la transmisión. Así que la hermana Rosemary, 2 segundos vamos a poner un micrófono. No, va bien, ya levantó la voz. Micrófono de solapa y ustedes me dirán ahora ahí cómo se escucha eso. Vamos a cambiar aquí. Hola, 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 hola. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí se escucha? La gente del sur está escribiendo, perfecto, muy bien, excelente. Y aquí también ya aplaudieron, ya ahora sí. Gracias. Ponemos un micrófono de solapa para asegurar la transmisión. Gracias. Bueno, entonces vamos avanzando. Francia, que es más que discípula, hermana de los cursos, me puede servir así de eco para decir, padre, no se está entendiendo nada de lo que usted dice o se está comprendiendo muy bien. No, la Francia, Costa Rica dice que va bien, Costa Rica también contestó que se escucha muy bien. Sigamos. Sigamos, muy bien. Vamos entonces con nuestra presentación. ¿Qué sabemos entonces ahora? Y de la estructura. La estructura también es importante a la hora de acceder a un texto. En este caso estamos en el Evangelio de Lucas. ¿Qué sabemos de la estructura? Para poder ubicar dónde está. Esto es lo que se llama contexto literario, ya sea próximo o remoto, ¿no? Bueno, vamos entonces. Ustedes esto ya lo saben, así que voy rápido, pero pueden corroborar ustedes en sus Biblias. Lo habitual, lo generalizado, en cualquier comentario que podemos encontrar nosotros, es esto. Hay un prólogo, un prólogo a toda la obra, que es 1.1.4, que es prólogo tanto a Lucas como a Hechos. Luego Hechos tiene otra vez su propio prólogo. Luego vienen los relatos de la infancia, capítulos del 1 al 5, al 2.51, o sea, 1.2, si queremos decirlo así en forma general. Los relatos de la infancia, que solo lo tienen Mateo y Lucas. Luego vienen 3 partes muy importantes, que son como el grueso, lo más importante de todo el relato, ¿sí? Ya vamos a dar en un momento dado para la pregunta, Rafaela. Un momentito, gracias. Bien, anoten nomás su pregunta ahí, ya cuando habilitemos vamos a poder hacer. Luego viene una primera parte en Galilea, el ministerio, la predicación, la vida de Jesús, lo que hace y dice en Galilea, del capítulo 3 al 9.50. Bastantes capítulos, y es importante ubicarse aquí. Luego hay una gran parte, y esto es muy importante en Lucas, y tiene que ver con nuestro tema de hoy, el camino a Jerusalén. Lo que va, el relato que va desde Jesús está en Galilea y dice, ir a Jerusalén. Y para Lucas este camino es muy importante. El camino a Jerusalén va del 9.51 al 19.28. 19.28, ahí también hay mucha discusión entre los exégetas, a ver si termina en 28, en 27, si en 30, si en 45. Eso lo dejamos para otra clase, pero propongo aquí que termina en 19.28 cuando está llegando a Jerusalén, a Betfagé, a los pies del Monte de los Olivos. Luego en Jerusalén, 19.29, 24.53, todo lo que ocurre, el ministerio de Jesús en Jerusalén, la narración, los relatos de la pasión y resurrección. Esta es la estructura general de Lucas y es importante ubicar allí el texto que vamos a estudiar. ¿Dónde se encuentra el relato de los discípulos de Emaús? Ustedes ya lo saben. Se encuentra aquí, en la última parte del Evangelio.
dentro de lo que se llaman los relatos de la pasión y resurrección. O sea, se ha hecho todo un camino, y esto ya es un criterio para la interpretación, se ha hecho todo un camino, un recorrido, desde los inicios de Jesús, desde el nacimiento de Jesús, su vida en Galilea, su ministerio, camino a Jerusalén, en Jerusalén, y llegamos a este punto. Entonces es importante estos ladrillitos, cómo está estructurado el relato, el evangelio, para comprender mejor algunos datos que el evangelista quiere presentarnos o quiere resaltar, que si nosotros no lo tenemos en cuenta, podemos pasarlo desapercibido, no nos podemos dar cuenta. Bueno, vamos a fijarnos ahora el camino, el mapa. El mapa es muy importante, un poco de geografía de Palestina que ustedes ya conocen. Entonces, fíjense, voy moviendo el cursor, yo creo que ustedes pueden ver el cursor también. Galilea, esta parte que estamos aquí en azul, junto con Perea está en azul porque esto estaba bajo dominio de Herodes Antipas en la época de Jesús, y alrededor del mar de Galilea, esto que aparece aquí, una perita, un corazoncito, el mar de Galilea, Tiberíades o Genezaret, los diferentes nombres. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús se mueve principalmente, aquí voy a agrandar, entonces principalmente alrededor del mar de Galilea, de Genezaret o de Tiberíades, Betsaida, Cafarnaún, Mandala, Tiberíades, Caná, Nazaret, Naín. Esto es muy importante ubicarse. Luego, el camino que va de Galilea a Jerusalén, al sur. Mirando el mapa nos ubicamos en el sur. Y Jerusalén es la capital de la provincia de Judea-Samaria. Fíjense que ambas regiones, Samaria y Judea, están en un color verdecito. No sé en qué color lo tienen, porque a veces las pantallas cambian el color. Están en un color verdecito, esmeralda. Son dos regiones, pero están unidas porque están bajo un mismo gobierno, una misma administración, que era la administración romana en la época de Jesús. Entonces, el camino de Jesús en el Evangelio de Lucas, de Galilea a Jerusalén, ya nos va invitando a pensar cómo es este camino, qué sucede en el camino. Avanzo un poquito más, ¿no? Ahí nos vamos fijando entonces qué sucede. Aquí tenemos un mapa también de la posible reconstrucción de la trayectoria de Jesús. Lo que está en rojo, de una posibilidad de Jesús para llegar a Jerusalén pasando por Jericó. Hay otra alternativa por el camino de Perea, que son los puntitos que están aquí del otro lado del Jordán. Pero también hay otra posibilidad, la que está en negro, que pasa por Samaria, Sicar y llega a Jerusalén. La de Lucas es la que está marcado, el camino con rojo porque pasa por Jericó. Estamos en el capítulo 18, nos dice que cura a un ciego en Jericó, que pasa por la casa de Zaqueo en Jericó, entonces ese es el camino según el relato de Lucas. Avanzo un poco más rápido. Este es el contexto general del Imperio Romano en el siglo I. Vamos a fijarnos un ratito, especialmente los que tienen pantallas más grandes, quizá en el celular o en una tablet no se vea muy bien. Este es el Imperio Romano o la cuenca del Mediterráneo. Fíjense, en el extremo oriental está Judea, Jerusalén, donde está el cursor, y más hacia el occidente, al continente, está Italia, Roma, capital del imperio. Y este es el contexto, este es el escenario geográfico, social y cultural, donde se desenvuelve el mensaje de Jesús, de Jerusalén a Roma. El movimiento que describe Lucas en su evangelio, que lo dice a final del evangelio y retoma en Hechos, es que la buena noticia será anunciada en Judea, Samaria, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, y los confines de la tierra pasa por Roma, y confines de la tierra está acá en la península ibérica, la actual España, Portugal, se llamaba así, la Bética, la Lusitania, Tarraconensis, y aquí se encontraba un lugar, y se encuentra un lugar que se llama Finis Terre, el fin de la tierra, los confines del mundo. Vamos entonces ahora con nuestro texto. Hermana Rosemary, pido una voluntaria o un voluntario que nos pueda leer el texto, así vamos participando un poquito y no se vuelve. ¿Quién nos quiere leer el texto?
¿Alguien quiere leer? Cualquiera de los que están conectados en el salón. Adelante, escuchamos y seguimos. Lo que está ahí en pantalla. Pueden, por otro lado, vayan teniendo la comparación en sus Biblias porque vamos a mostrar cuestiones de traducción que va a ser importante. Adelante. Ok, voy a leer. Ese día, 2 de ellos iban caminando hacia la aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿tú eres el único extranjero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días? Él les preguntó, ¿qué sucedió? Le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, porque fueron temprano al sepulcro, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús y volvieron asegurando que habían tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Palabra de Dios. Sigo. Ah, okay. Puedes seguir. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y lentos en el corazón, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les interpretó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero retuvieron insistiéndolo, quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se los dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero él se volvió invisible a su vista. Entonces se dijeron uno a otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte, los que habían regresado a Emaús les relataron lo que sucedió en el camino. Y como habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan, estaban diciendo estas cosas. Cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, sorprendidos y aterrorizados, creían estar viendo un espíritu. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen esas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían por la alegría y seguían muy asombrados, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió en presencia de todos. Muchas gracias.
No se oye. Para Muchas aquellos que gracias. escribieron en el chat que no se oía, les decía que estamos haciendo la lectura. Yo espero me escuchen acá, porque parece que Rosani leyó bajito, pero padre, sigamos. No sé, yo escuché perfecto. El problema es que la persona quizá tenga problema de conexión, el que está recibiendo, pero yo escuché todo Perfecto, perfecto. está bien. Sí, entonces, fíjense, el texto es un poco largo, pero es el texto completo que vamos a trabajar estos 2 días. ¿Sí? Quizá lo habitual es que se suele cortar el relato de Emaús cuando en el versículo 30, a ver, 35, yo creo que no, 35, cuando ellos vuelven a Jerusalén, 33, 33, 35, 36, depende mucho de cómo se corte, pero aquí agregué, a mí me parece que es importante continuar como lo hace Lucas para comprender el sentido de lo que se quiere relatar, ¿no? Normalmente, y en nuestras Biblias hay un corte, cuando ellos regresan a Jerusalén y cuentan estas cosas hasta el 35. Pero bueno, nosotros vamos a avanzar un poco más para entender cómo Lucas va tejiendo el relato, cómo va haciendo para que se entienda entonces el texto. Ahora quiero que se fijen en la pantalla, todos los que puedan, evidentemente, y fíjense, hay algunos indicadores, palabras resaltadas en amarillo, textos en rojo, palabras subrayadas. Vamos a hacer un estudio del texto, porque queremos entrar en el texto bien para comprender el mensaje. Hay dos formas de estudiar, o dos posibilidades de estudiar, preparar un tema bíblico, estudiar juntos. Uno, que el expositor prepare, haga todo el trabajo y solo entregue las conclusiones. O lo otro es esto, hacer juntos el camino, estudiar el texto, reconocer cómo se va produciendo el sentido, la construcción del sentido y juntos encontrar entonces el resultado que es lo que yo les quiero proponer. Es un camino más largo, un poco más tedioso, más pesadito, pero nos va a ayudar a meternos en el texto y a entender por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Lo mismo sucede en nuestra vida cotidiana. Uno puede comprar una rica torta, un sándwich, en un restaurante, supermercado, en un kiosco, y otra gente puede saber cómo se hace ese sándwich o esa torta. Entonces yo quiero compartir con ustedes cómo está compuesto, cómo se hace esta torta, este pan de la palabra que nosotros vamos a compartir juntos. Fíjense entonces todo lo que está resaltado primeramente, a propósito, está partido en 4 bloques el relato. Nosotros vamos a trabajar, si nos da el tiempo, 2 esta tarde, esta noche, y mañana 2, pero llegaremos a donde podamos. Pero fíjense en lo que está resaltado, en amarillo. 2 de ellos, versículo 13, versículo 15, Jesús, 16, Jesús, 18, tú, referido a Jesús, extranjero, referido a Jesús. 19, se mencionan otros personajes, profeta, Dios, pueblo, sumos sacerdotes, autoridades, mujeres, algunos de los que están con nosotros o algunos de los nuestros. O sea, lo que está resaltado en amarillo son personajes. Este es un texto narrativo. Un texto narrativo está compuesto de personajes que desarrollan una acción, siguen una trama, una intriga que se resuelve a veces en un lugar y espacio determinado, a veces no. Pero los personajes y las acciones que realizan son la vida del mundo del relato. Los personajes son el alma del relato. Entonces, entramos primero por los personajes. Fíjense los personajes cómo van apareciendo. En esta segunda parte, en este segundo bloque, el personaje aquí resaltado es Jesús, porque es el que habla en todo momento. Se dirige a los 2 discípulos, evidentemente, están implícitos, pero es Jesús. En cambio, aquí en el tercer bloque aparecen nuevas formas de nombrar a los mismos personajes. Versículo 29, nosotros se refiere a los discípulos. Mismo versículo 29, ellos, es el relator, el narrador que va diciendo esto. Versículo 32, uno a otro, ellos nuevamente. Quiero que se fijen las diferentes perspectivas que está usando el narrador para contarnos el relato.
Lucas es un narrador excelente, maravilloso, que usa todos los recursos disponibles para hacer llegar el mensaje. Y este relato puede ser mirado desde diversas perspectivas. Por eso decía al inicio mismo de nuestra charla que es uno de los textos más estudiados, quizá solo les pasa a otros textos como el Samaritano o la parábola del Padre Misericordioso. Entonces, bibliografía, conferencias, estudios sobre eso vamos a encontrar, pero muchísima en cantidad. Pero quiero que se fijen en esto, cómo el narrador va presentando diferentes perspectivas de los personajes, los diferentes nombres van marcando, entonces, perspectivas distintas de donde se ve o se cuenta el relato. Los que aquí eran dos de ellos, uno incluso con nombre, Cleofás, discípulos. Aquí nosotros, ellos, uno a otro, nos está indicando la dinámica del relato. Aquí ya no he marcado más, pero bueno, porque son los mismos personajes, pero aparecen otros nuevos. Por ejemplo, los 11 en el versículo 33, y los demás, aparecen más personajes. Simón es mencionado otra vez, versículo 34, y en el 36, otra vez Jesús se va a aparecer en medio de ellos. Bien, vuelvo para atrás. Ahora quiero que se fijen en las palabras que están subrayadas. Las palabras subrayadas son verbos o frases verbales. No subrayé todos, pero algunos de los que considero más importantes hay que hacerlo todo para poder comprender el movimiento y la dinámica del relato. Fíjense el versículo 13. Iban caminando. Había sucedido, iban conversando, hablaban y discutían. Son verbos fuertes que nos van indicando qué está pasando en el relato. Versículo 15, se acercó, se puso a caminar, frases verbales. Se puso, no tiene sentido, se puso a caminar. No sé si en Panamá, pero aquí en Paraguay hablamos mucho con giros y frases verbales. Voy a decir, voy a ir, voy a cantar, voy a hacer. Siempre estamos haciendo esos giros, ¿no? En otras zonas se habla de forma quizá más directa. Se puso a caminar, preguntó, impedía, reconocieran. Son verbos que nos van indicando el movimiento del relato. Van hablando. Fíjense si vamos uniendo, vamos haciendo una lista de estos verbos. Si quisiéramos meternos en el relato, deberíamos hacer una lista de estos verbos, escribirlo en nuestros cuadernos, tomar nota y decir cómo se va moviendo el relato, ¿no? Van hablando, otra vez aparece la mención al diálogo, iban conversando, hablaban, discutían, van hablando, se detuvieron, ¿no? Tiene que ver con el camino, con el caminar, detenerse, caminan, se detienen. Decir, tiene que ver también de dijo, hablar, sucedió, se repite estos verbos porque son importantes. Fíjense ya dentro del versículo 19, cuando Cleofás cuenta lo sucedido, hay dos verbos claves para entrar en el relato. Esperábamos. El tiempo verbal y lo que implica este verbo, esperábamos, liberaría, han desconcertado, son frases verbales de mucho peso en el relato. Sigo un poquito más. Versículo 25, cuesta creer, frase, anunciaron. Lo que Jesús les dice, debía padecer, entrar, interpretó. Seguramente nuestras traducciones en la Biblia que tenemos dirá, explicó. Lo más literal en el griego es interpretar. Jesús les interpretó. Versículo 28 en adelante, otra vez con el movimiento y el camino, se acercaron, se dirigían, iba a pasar. Verbo de movimiento y verbos que detienen el movimiento. Lo retuvieron, insistiéndole, quédate, se acaba, entró,
quedarse, se sentó, tomó, pronunció, partió, dio. Versículo 31, se abrieron. Es muy importante fijarse en el verbo. Se abrieron, no es un verbo en forma activa, es un verbo en forma pasiva o medio pasiva. Reconocieron, y esto tiene su razón de ser, se volvió, se dijeron, versículo 32 al final, explicaba. Aquí sí es el verbo explicar, abrir. Literalmente dice abrir el significado. Y seguimos en el 33, se pusieron en viaje, otra vez en camino, regresaron y siguen todos los verbos. Ave María Purísima. Vamos a avanzar un poquito. Una vez, esto es solo una pequeña introducción del texto, lo que hay que tener en cuenta, personajes, verbos, movimientos, palabras claves. Fíjense también que algunas palabras están resaltadas en rojo. Puse en rojo todo lo que se refiere a Jesús, la intervención de Jesús, lo que dice Jesús, lo que hace Jesús. Eso es lo que está en rojo, para destacarlo de los discípulos de Emaús. Lo mismo pasa aquí. Puse en azul alguna frase o intervención de otro personaje importante que es clave en el relato. Versículo 34, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Esto es importante. Esta es una pequeña muestra que nos puede llevar mucho tiempo, mínimo una hora y media, tomar el texto en la mano, empezar a trabajar el texto, pero como es un texto conocido, pero tampoco hay que dar por supuesto que conocemos. Uno de los prejuicios que tenemos a acercarnos a un texto es pensar que ya conocemos el texto. Y cada vez que leemos un texto bíblico, cualquier texto, pero un texto bíblico, un relato bíblico y más, si es Lucas, cada vez que lo leemos, vamos a descubrir nuevos detalles, nuevos matices, que nos van a ir enriqueciendo el sentido, porque es la palabra de Dios que es inagotable. Entonces, por eso es bueno darle el tiempo y prestarle la atención debida para poder descubrir algunas cosas. Yo quiero invitarles que ya desde este momento ustedes vayan pensando qué les llama la atención de esto, palabras, verbos, personajes. Vamos a entrar un poquito en la estructura, avanzamos un poquito en la estructura, es decir, cómo está armado el relato. Los ladrillitos que forman el relato o un tejido y los diferentes hilos y los colores. Aquí hay muchas posibilidades, entonces les presento algunas de ellas. Evidentemente, los versículos 13 y 14 es la introducción de nuestro relato. Versículo 15 al 19 es el encuadre o el marco, es decir, el marco donde va a suceder la acción. Versículo 19, 27, el diálogo de los discípulos con Jesús. Jesús pregunta, los discípulos le responden. Después Jesús, nosotros decimos en Paraguay, les reta, les llama la atención, les recrimina. Vuelve el encuadre. Y la conclusión 33 al 35. Ellos regresan a Jerusalén. Y hay un epílogo, yo le llamo epílogo, es decir, termina, esto pasa en las películas o en las series de televisión, en Netflix, por ejemplo, termina una película o una serie y hay unos segunditos más que deja abierto ahí el epílogo. Es una posibilidad de cómo ver la estructura del relato. Y mirando la estructura del relato nos vamos a dar cuenta qué es lo que está en el medio. Y lo que está en el medio es a nivel literario, ya sea judío o ya sea greco-romano, es muy importante porque lo que está en el medio quiere ser lo esencial, el núcleo y lo que importa de verdad en todo el relato. Entonces aquí en el medio, en esta estructura, se encuentra el diálogo de Jesús con los discípulos o el diálogo de los discípulos con Jesús, la iniciativa que toma Jesús, la respuesta que le dan los discípulos y la recriminación que le hace Jesús respecto a la insensatez y lentitud de corazón que tiene. Entonces aquí el foco está ahí. Otro modo de ver, vamos a fijarnos en otro modo de ver el relato. Fíjense, esto es más detallado, más minucioso, y el centro está en el diálogo nuevamente, pero dentro del diálogo, el centro del centro es lo que quiero que se fijen y quiero llamar la atención ahí. Versículos 13 al 15, el viaje a Emaús. Versículo 16, la aparición del resucitado. Jesús aparece, se acerca a ellos, pero los ojos están impedidos, no reconocen. Ojos impedidos que no reconocen.
En el 17-18 hay una interacción entre Jesús y los discípulos. Versículos 19 y 21 hay un sumario de las cosas, entre comillas pongo las cosas que sucedieron, porque lo que sucedió, las cosas que sucedieron. Versículos 22-23, dentro de ese sumario, se habla de la tumba vacía y de la visión que tuvieron las mujeres. Fíjense en el medio lo que está en rojo, por eso está en un costadito, el centro está ahí. Jesús está vivo. Eso es lo que está en el centro de este relato. Versículo 24, otra vez la tumba vacía, pero no hay visión. Versículos 25 al 27, la interpretación de las cosas. Jesús interpreta, les recrimina, les da una sacudida, les recrimina y les interpreta las cosas que sucedieron. Versículos 28 al 30 hay una interacción nuevamente, que cuando le invitan a entrar en la casa, más que invitan, lo obligan a quedarse. Versículos 31 y 32, ojos que se abren y reconocen la invisibilidad de Jesús. Fíjense que esto está en perfecta relación con el versículo 16. Todo está relacionado, fíjense en los colores. Quiero que se fijen ahora en los colores, al inicio y al final. Y los colores, todos los colores tienen relación, están relacionados concéntricamente. O sea, un versículo le responde el otro versículo o versículos. El relato está perfectamente en forma simétrica, y esto es una obra de arte, hacer un relato así. Esto nos muestra la capacidad que tiene Lucas. Y finalmente el viaje a Jerusalén. Avanzo. Quiero llamar la atención sobre el tema del viaje. Fíjense, de Jerusalén, representado por nuestro dibujito ahí arriba, Emaús ahí abajo, el viaje de Jerusalén a Emaús, 14 versículos le dedicó el evangelista. El viaje de regreso de Emaús a Jerusalén, un versículo, nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir eso? Esto tiene que tener una razón de ser. 3 versículos, si es que vamos a tomar en cuenta lo que ya sucedió en Jerusalén, pero el viaje en sí, desde que salen a llegan, un versículo, lo que se tardó 14 versículos de regresar a Emaús. Esto es muy importante. Bien, vamos a fijarnos en los personajes. Creo que me van quedando como 5 o 10 minutos. ¿Cómo están presentados los dos discípulos? Cleofás, Lucas da un nombre, y el otro o la otra, una posibilidad que tenemos en el texto, porque no nos dice cómo se llama el compañero o la compañera. Quizás lo más probable sea la mujer de Cleofás, pero queda ahí una posibilidad. Pero es muy interesante esto. ¿Cómo están presentados los discípulos? Los dos. Vamos a fijarnos en el movimiento que tienen, y quizás esto nos pueda ayudar a entrar todavía, ir avanzando más en el relato. Los discípulos, ¿cómo son presentados? Son dos, vuelven de Jerusalén a Emaús. Aquí ya es muy importante las dos ciudades. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Qué significa Emaús? Lo sabremos al final del relato, porque tiene su significado teológico y narrativo para Lucas. Ellos salen de Jerusalén y van a Emaús. ¿Cómo son presentados? Están entristecidos, cabizbajos, desilusionados, decepcionados. Están discutiendo entre sí. Discutir, aquí la palabra griega que se usa hace referencia a que no se ponen de acuerdo qué fue lo que pasó, porque lo que les pasó realmente fue grave. Fue un trauma muy grande, la muerte de Jesús. Estos son discípulos, y discípulo en Lucas significa a persona que estuvo desde el inicio mismo del ministerio en Galilea, que acompañó todo el tiempo a Jesús, o sea que lo conocen muy bien, comieron y bebieron con él, escucharon sus enseñanzas, vieron los milagros que hacía, y termina en un fracaso total en Jerusalén. Nosotros a veces podemos romantizar o idealizar la muerte de Jesús, pero esto no puede ser así. Tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos en el zapato, de las sandalias de los discípulos del siglo I, decir, miércoles, ¿qué pasó aquí? Se murió el líder, se dispersaron toda la esperanza se esfumó. Y esto es un trauma grande que los discípulos, la primera generación, tuvo que resolverla, y la segunda la va a trabajar mejor, pero es un trauma muy fuerte. ¿Qué pasó aquí? Y ellos van discutiendo y regresan en el camino. Y todo lo que ellos tienen, lo que Jesús les dice, cómo ellos interpretan los hechos, la insistencia al final en el del relato para que se quede Jesús con ellos,
la hospitalidad, y después la experiencia de reconocerlo, porque se les abrieron los ojos. ¿Qué se dice de los discípulos? Que sus ojos estaban retenidos, dice en griego, o impedidos, algo, o sea, ahí quiere mostrar Lucas la incapacidad humana, por un lado, pero por otro lado también que eso depende de Dios. O sea, reconocer al resucitado no es una capacidad humana, es una gracia. Ellos no pueden reconocerlo. Y finalmente se dice, se les abrieron los ojos. Por eso era el verbo muy importante remarcarlo, porque cuando, ¿quién les abrió los ojos? No es que ellos abrieron los ojos y tenían los ojos abiertos, sino se está refiriendo a otro tipo de visión, a otro tipo de mirada, y ese se les abrieron los ojos es un pasivo divino. Eso se llama así en griego, pasivo divino, en donde el sujeto, agente, el que ejecuta eso, es Dios. Entonces, es Dios mismo el que les abrió los ojos y reconocen. Y esto es muy interesante porque ese movimiento de verlo y no reconocerlo, reconocerlo y no verlo, la paradoja que juega ahí Lucas, y después la alegría que ellos tienen, el ardor del corazón, el compartir lo que les pasa en el camino, el volver rápidamente a Jerusalén, el testimonio de lo que les había pasado. O sea, que muchísimas cosas se dicen de los discípulos. Siguiente personaje, Jesús resucitado. ¿Cómo se presenta Jesús resucitado en este relato? Como un peregrino que se acerca, toma la iniciativa, conversa, se hace el interesado o el distraído, depende de cómo queramos decir, pregunta qué les pasa. Jesús escucha, en primer lugar, las actitudes que tiene Jesús. Es de escucha, de sinodalidad, si podemos decir en este tiempo. Una de las claves de la sinodalidad es la escucha. Jesús escucha. Dejan que ellos expresen todo lo que les pasa, que saquen lo que les pasa, pero después, atención con eso, después Jesús, pero les baja la caña con todo, les llama, insensatos, entonces, descerebrados, les dice, y lentos en el corazón, bradicardia, si hay algún médico o médica entre ustedes, sabe lo que es la bradicardia. Taquicardia es cuando el corazón se acelera, muchas pulsaciones, bradicardia es cuando el corazón apenas late. Porque la cuestión de fe para Lucas es una cuestión del corazón. En el corazón el ser humano decide, opta las cosas buenas y malas. En el corazón, con el corazón se cree, dirá Pablo, para la salvación. Entonces Jesús les está diciendo a ellos que son lentos en el corazón, torpes, se diría también en México, esa torpeza, esa lentitud para comprender. Jesús recrimina, después Jesús se hace el desentendido y quiere pasar de largo. Esto es muy importante también, porque Jesús toma ciertamente la iniciativa, Jesús escucha, Jesús recrimina, pero después Jesús se pasa de largo. Y si no se le insiste y si no se le obliga, Jesús pasa de largo. Esto es muy interesante, porque a veces queremos decir o escuchamos que se dice que Él siempre toma la iniciativa y siempre está ahí. No siempre. Llega un momento en que ya nos toca a nosotros, como les toca a los discípulos, o aprovechan la oportunidad o Jesús pasa de largo y pasa de largo. Jesús entra en la casa, etcétera. Todo el relato no quiero entrar ahí porque eso lo vamos a mañana a profundizar más. ¿Cómo están presentados los 11, que son personajes secundarios y menores, pero también tienen que ver con el relato? Ellos vuelven a la comunidad. Los otros personajes mencionados en el relato, lo que se dice de Jesús de Nazaret, fíjense que estoy distinguiendo. Alguno dirá, pero ¿qué es lo que hace el fray? ¿No es el mismo Jesús resucitado que Jesús de Nazaret? Y no, en el relato no, porque para el narrador, el Jesús resucitado que está acompañando a los discípulos, no es el mismo Jesús de Nazaret que los discípulos lo consideran muerto. Los sumos sacerdotes, las autoridades que condenaron a Jesús, el pueblo, todo el pueblo, Dios, se menciona aquí a Dios en este actuar de Jesús, las mujeres, algunas mujeres que fueron al sepulcro y que dieron testimonio y no le creyeron, algunos de los nuestros, otros discípulos varones que también fueron, pues posiblemente Pedro, Juan, Andrés, tampoco fueron así muy exitosos, pero quizá más que las mujeres, los ángeles que se mencionan, etc. Pero quiero invitarle a que se detengan sobre todo en cómo se presentan a los discípulos, o cómo presenta el relator, el narrador a los discípulos, y hacernos preguntas, poder bajar las preguntas y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con ellos? Y ahora vamos a actualizar.
¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿En qué actitudes, en qué sentimientos, en qué descripciones de los discípulos, con qué, perdón dicho, con qué nos identificamos o nos parecemos o somos semejantes a ellos? Esto sí, ya implica meditar un ratito, bajarle al corazón y decir, la verdad que esto y esto de los discípulos de Maús a mí me puede estar pasando. ¿Y qué hay en el corazón? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Palabras claves para recordar, voy a cortar ya aquí. Camino. Nuestro tema de la semana tiene que ver con la sinodalidad del camino. Es muy importante el camino, lo que ocurre en el camino. El camino en Lucas es muy importante. Mañana vamos a ampliar más cuando hagamos la síntesis. El camino de Jerusalén a Emaús es importante. Nuestra vida es un camino y las cosas que suceden en la vida y en el camino son importantes. A veces pensamos que una pérdida de tiempo, nunca es pérdida de tiempo, porque en el camino el Señor se aparece, camina con nosotros. El problema es que no nos damos cuenta, no lo vemos. Palabras o ideas claves para pensar. ¿Cómo es mi camino? ¿Cómo ha sido mi camino hasta aquí? ¿Cómo ha sido mi vida hasta aquí? O entristecidos, lo que tiene que ver entristecidos, desilusionados, decepcionados, frustrados, deprimidos, depresivos, podemos decir también, con todo lo que ha pasado. Eso es lo que expresan los verbos esperábamos, liberaría, pero no ha pasado nada. Con los sentimientos que tienen los discípulos, esto es muy fuerte. Ellos están muy derrotados anímicamente, muy sombríos están. ¿Qué cosas nos entristecen a nosotros hoy? En la comunidad, en la iglesia, en la familia, a nivel personal. ¿Qué me entristece, me deprime, me frustra, me pone así? La pregunta de Jesús es muy importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También nosotros podemos aplicarnos a nosotros hoy en día, nuestro camino, la animación bíblica, nuestro camino sinodal. ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Qué pasó en la comunidad? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué nos pasó? Y necesitamos hacer relato de lo que nos pasa o nos pasó. Y hablando de relato, otra posibilidad, les dejo ahí, un relato muerto, porque lo que Cleofás le dice a Jesús, la síntesis que hace una excelente síntesis de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Hombre profeta, poderoso en obras y palabras, acreditado ante el pueblo y ante Dios. O sea, saben lo que tienen que decir, pero es un relato muerto. O mejor dicho, en términos teológicos, un querigma muerto. A nosotros también nos puede pasar hoy en día eso. Predicar a un Jesús muerto. Sabemos la doctrina, las cosas, el contenido de nuestra fe, pero quizás lo que estamos transmitiendo no es un Jesús vivo, sino un Jesús muerto, un Jesús sin vida, que no prende, que no contagia y que no anima. Finalmente, la bradicardia, la lentitud del corazón. ¿En qué cosas yo soy lento o lenta? Me cuesta, no comprendo, no entiendo. Soy lento en el corazón, mi corazón no se apasiona. Sino está ahí apenas, pum, pum, apenas dando. Y Jesús me recrimina, me da una sacudida y qué lento, qué lento. Bueno. Finalmente las Escrituras, 20:15. Finalmente las Escrituras. Lo que hace Jesús es que en el camino explica, en el griego es diermeneuo, interpretar, sacar el sentido, o la otra palabra, abrir el sentido, abrir el significado. ¿Qué lugar ocupan las Escrituras en mi vida? La palabra en mi vida, en mi día a día, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Lo leo solamente piadosamente? ¿Hago lección divina? ¿O estudio? ¿Le dedico tiempo? ¿Me quiero formar cada día más? Diferente. O sea, ¿qué lugar ocupa? ¿Quién es la palabra en mi vida? O si queremos ser más fuertes, podemos preguntarnos en nuestra pastoral, en la catequesis, la liturgia, la misión, todo lo que hacemos en el grupo de oración, ministerio de música. ¿Qué viene a hacer la Escritura en esos espacios, en nuestras vidas? ¿Qué viene a hacer? Porque lo que hace Jesús es
explica. ¿Qué significa esto? Por otro lado, hermanos y hermanas, que no es suficiente que algo esté escrito. No. Necesitamos que se nos explique muchas veces. Necesitamos que también se nos abra el sentido. No porque no sepamos leer y no porque seamos necios ni tontos, no se trata de eso, sino que necesitamos que el Espíritu abra y personas capacitadas en el campo nos ayuden entonces a comprender. Jesús aquí hace el papel de exégeta, de hermeneuta para los discípulos. Ave María Purísima, con todas las preguntas que hice, más esto, o sea, cada uno puede tomarse el que mejor le quede, como se diría en español, al que le quede el sayo, que se ponga el saco o algo así, ¿verdad? Al que se quede, que le ponga el saco, ¿verdad? El sayo. Entonces, ¿qué me llamó la atención? ¿Por qué? ¿Qué desafío me plantea este relato? ¿Qué debemos aprender como iglesia? Muchas posibilidades de pensar, de reflexionar, de preguntar. Yo creo que es importante en la cuestión bíblica, cuando estudiamos Biblia, cuando nos metemos a estudiar y por supuesto a rezarlo y llevarlo a la vida, en el relato lo que está diciendo Lucas es que lo que impidió a los discípulos de Emaús reconocer la presencia del resucitado en el camino es justamente la tristeza, el bajón, el momento vital que ellos están atravesando. O sea, Lucas está llamando la atención en ese sentido. O sea, nos invita a nosotros a darnos cuenta que si nosotros estamos tristes, bajoneados, deprimidos, frustrados, decepcionados, es probable que no reconozcamos al resucitado en nuestro camino. Entonces, eso hay que, cada uno tiene que ver qué es lo que le impide. Pero lo que en el relato ve claramente, atención con eso, aquí no hay que ser moralistas y meter tema de pecado, porque el relato no habla en ningún momento de pecado. Y entonces es importante resaltar eso, no es el problema del pecado aquí. El problema aquí es, digamos, ese sentimiento de tristeza, de depresión, de trauma, de no entender lo que ha pasado. Eso es lo que impide, ¿sabes? La tristeza impide. Tristeza y todo ese conjunto de cosas, ¿no? De sentimientos y actitudes, primer punto. Entonces recordar, no es el pecado, sino es la existencia vital de cada uno. Segundo, ¿por qué no les arde el corazón? Más que arder el corazón, lo que Jesús les reclama es que ¿por qué son lentos? Porque después les arde el corazón, pero ellos no se dan cuenta tarde, se dan cuenta no tarde, sino se dan cuenta al final del relato con la experiencia del resucitado, se dan cuenta, no nos ardía el corazón, o sea, ya estaba ardiendo, lo sentían, pero no eran capaces de exteriorizarlo, de sacarlo afuera, de darse cuenta, de compartirlo, sino que eso también nos dice dos cosas muy importantes. Que la experiencia de Dios, que la experiencia de la Escritura hace arder el corazón, no depende solo de nosotros. Nosotros podemos poner nuestra parte, pero depende de la gracia de Dios, y sin el resucitado no podrá arder el corazón. Por más que ya está ardiendo ahí, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando tenemos experiencia del resucitado. Y eso es lo que hay que insistir. Reitero otra vez, aquí no es cuestión de pecado y otras cosas que tengan que ver con la moral, sino la experiencia de fe. Son lentos, tienen bradicardia, el corazón late lento, significa que les cuesta comprender, no es una cuestión de cabeza, no es una cuestión de inteligencia o de capacidad intelectual, es una cuestión del corazón para entender, comprender entonces y darse cuenta de lo que pasa. Por eso este relato es tan complejo y tan rico, porque nos está diciendo que a todos nos puede pasar no darnos cuenta de lo que nos sucede en el camino. Esa es la invitación principal, al menos en esa primera parte, ¿no? Porque hay muchas, pero esta debemos no reconocer, el corazón es lento, no se dieron cuenta de que ardía el corazón. Nos está diciendo Lucas que a todos nos puede pasar eso, y ojo, atención, hay que prestar atención, porque el resucitado camina con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo reconozcamos, el resucitado está y camina. Lo he dicho así rápido, entonces ahora lo digo más tranquilamente, a ver si me sé explicar. Es importante estudiar la palabra. Sin
estudio de la palabra, sin conocimiento, sin escudriñar la palabra, y a nivel personal sí, pero poco vamos a avanzar. Necesitamos hacerlo en centros, en escuelas, en instituciones para eso, con gente que sabe. Ahí tienen toda una estructura en la de PAVI que hay que aprovechar. Entonces ese es un primer nivel. Entonces estudiar es necesario porque la naturaleza o lo que nosotros ponemos de nuestra parte no se puede suplir con el Espíritu Santo. Porque a veces hay así tentación o creencia errónea de pensar que yo leo solo y el Espíritu me va a iluminar. No es así. Necesitamos nosotros estudiar, formarnos y profundizar. Y esa es la materia prima que le ofrecemos. O sea, acá estamos en una introducción de Lucas, entonces por eso decía que suponemos muchas cosas en el texto cuando empezábamos el relato, ¿no? Lucas dice en el prólogo 1:1-4, si lo abrimos, lo vamos a leer, que él, así como muchas personas intentaron escribir todo lo que ha sucedido entre nosotros, ¿eh? Él también se ha tomado, dice, diligentemente o seriamente, o podemos decir así, profesionalmente, el trabajo de investigar y de ordenar lo que ha sucedido desde el origen hasta nosotros. Y habla de testigos oculares, de servidores de la palabra, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Este es un precioso dato que nos da el evangelista que viene a reforzar lo que ya en las ciencias bíblicas se sabe, lo que es el proceso de composición de los evangelios, no solo de Lucas. Entonces, tenemos 4 evangelios canónicos, es decir, aceptados por la iglesia. El primero de ellos es Marcos, luego viene Mateo y Lucas con algunos años de diferencia, y finalmente es Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son denominados evangelios sinópticos, porque tienen la misma estructura, se parecen muchísimo, y si lo ponemos en una columna así, vamos a poder encontrar todas las diferencias y semejanzas que hay entre ellos. Entonces, cuando Lucas está contando esto, dice claramente que ese proceso, ¿no? No es todo invento de Lucas, él toma de la fuente, toma de Marcos la estructura general del Evangelio, luego toma de un documento llamado Q, una hipótesis que ayuda a entender los dichos de Jesús, lo que no está en Marcos lo toma de ese documento, de una tradición oral, entonces va componiendo, y luego también él tiene sus fuentes propias o las fuentes lucanas. Entonces son, vamos a decir, como estos 3 fuentes, Marcos, de la tradición oral o Q, y su propia tradición lucana, con esos materiales y muchos más que no, seguramente no conocemos, pero esos 3 son los importantes. Él compone su evangelio, y al componer su evangelio, evidentemente le da su toque personal, y esto es muy importante, porque la revelación de Dios y la inspiración de la Sagrada Escritura pasa por el agiógrafo, es decir, por el escritor sagrado. Entonces, que el escritor sagrado no solamente es un mero instrumento que el Señor le dicta y él copia, no, él pone su inteligencia, su voluntad, todas sus capacidades al servicio de. Por eso la revelación para nosotros los católicos siempre es y no es o, es decir, es Dios y el ser humano, no es Dios o el ser humano. Y en toda nuestra estructura, toda nuestra estructura espiritual, sacramental, litúrgica, siempre es y. Siempre tenemos lo divino y lo humano. Los sacramentos son así, nuestra vida es así, la palabra de Dios es así. Entonces, Lucas hace todo ese proceso y le presenta a Teófilo, le dedica a Teófilo su obra. Es un cristiano de la segunda generación, de los años 70 a 110, pertenece a esa época. Entonces, resumiendo, ¿qué quiero decir? Ni Lucas ni ninguno de los evangelistas hace una crónica de la vida de Jesús, sino son relatos interpretados teológicamente de la vida y de las palabras de Jesús según la necesidad que tenían sus comunidades y a las problemáticas que quería responder. Vamos a recordar el camino porque es importante, lo que estamos haciendo es caminar. Entonces, personajes, cómo están presentados. Luego dijimos palabras claves o ideas claves. Esto necesitamos tiempo para dejarlo reposar, pensarlo, reflexionarlo. No es una cuestión que podemos hacer automáticamente. A veces hay personas, por ejemplo, que leen un texto y inmediatamente ya te dicen el mensaje o lo que el Señor quiere decir. Y bueno, yo tengo mis dudas con
con ese ejercicio porque normalmente la palabra de Dios no es así. Necesitamos dejar que decante y nos hable. Entonces, les dejo por eso estos datos para que esta noche y mañana podamos seguir suscitando más preguntas. Mi objetivo de esta noche tampoco es darle muchas respuestas o contarle todo lo que tiene el relato de Monge, que tiene muchísimos datos y como ya lo indicaba muy bien la hermana Rosemary, este es un texto trabajadísimo o retrabajado. Entonces, pero aquí queremos dar entonces algunas pistas que nos ayuden a seguir preguntando y a seguir profundizando en el texto. Bien. Recordando entonces el camino, las actitudes o sentimientos que se detectan, la pregunta ¿qué pasó? La pregunta de Jesús. Es lo mismo que retoman los discípulos al final, lo que pasó en el camino. El querigma que ellos anuncian, un querigma muerto. La bradicardia, la lentitud del corazón para comprender las cosas. El solo hecho de reconocer y asumir que nosotros también hoy en día somos lentos para comprender o no comprendemos es ya un gran paso. El autoengaño es justamente lo contrario, pensar que entendemos todo, que comprendemos todo, y más si andamos en el ámbito eclesial o en el ámbito bíblico. Y el valor de las escrituras, ¿no? Yo creo que no hace falta hacer aquí una apología de la escritura porque ustedes están aquí justamente por eso, ¿no? Porque reconocen el valor de la escritura, porque saben el valor, el peso, el plus, el aporte que les da la palabra de Dios en las vidas, en sus vidas, y por eso estamos haciendo esta semana bíblica. Bueno, estas eran las 3 preguntas para seguir pensando. Pueden tomar una captura de pantalla, una foto, recordar entonces en lo que hemos dicho esta noche, que me llamó la atención, qué desafíos me plantea a mí. Es bueno personalizar qué desafío me plantea. Alguna palabra, alguna frase me tiene que haber tocado esta noche. Si he escuchado, algo me tiene que resonar en el corazón, ¿no? ¿Qué desafío que me interpela, que me dice, que me invita? Y luego como grupo, como iglesia. Seguimos con palabras claves, ¿no? Insistencia. Fíjense ustedes al final de la segunda parte del relato, recordemos el camino de Jerusalén a Emaús. Ese mismo día, 2 discípulos van caminando, se acerca a Jesús como un peregrino, ellos no lo reconocen, se establece un diálogo, ellos cuentan lo que pasó. Jesús les recrimina, les llama insensatos, es decir, sin cerebro, sin cabeza. Recuerda a Pablo cuando le reta a los Gálatas, tontos, insensatos. Van caminando, Jesús les interpreta lo que hay en las escrituras acerca de él, en Moisés, en los profetas, es una forma de decir el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los escritos judíos. Y en ese camino es Jesús ya el protagonista, de ser un simple peregrino, un periférico, ahora Jesús es el centro, él dirige el diálogo, y cuando ya llegan a la casa, o están por llegar a la casa, él se hace el desentendido. Y aquí viene esta actitud importante de los discípulos, la insistencia. El texto dice que le rogaban insistiéndole, en el griego dice que lo obligaban, casi lo obligaban a decir, no te vas a ir, te quedas con nosotros, por favor. Entonces, la insistencia de los discípulos para que Jesús se quede con ellos. Y esto llama mucho la atención porque esto hace ruido en el relato, porque Jesús es un desconocido, o sea, ellos no saben quién es, que Él es Jesús. Nosotros como lectores lo sabemos, pero ellos no lo saben. Entonces, insistir, invitar a un forastero, a un extranjero que entre a la casa, es un ruido importante. Nosotros no nos damos cuenta, pero si hacemos el esfuerzo de viajar al siglo I y escuchar el relato, vamos a decir, ¿qué pasa aquí? Un judío no le invita a un extranjero en su casa. Está prohibido, porque eso le hace, porque un extranjero es considerado un impuro, un pecador, y no puede entrar en la casa. Aquí Lucas está rompiendo barreras religiosas y raciales respecto a lo que se considera puro o impuro. Muy importante esto. Los discípulos insisten y él se va a quedar. Recordemos que él sigue siendo un extranjero, no saben quién es Jesús. Pero la frase también es muy buena. Quédate con nosotros que ya es tarde, el día se acaba. También nosotros podemos preguntarnos en este tiempo, también en nuestra vida, para muchas cosas ya es tarde. O qué cosas en nuestra vida
ya cae la noche, ya es de noche. Y es bueno reconocer eso. Y aquí la importancia de la insistencia quiero recordar. Jesús toma la iniciativa, pero aquí ya no toma la iniciativa. Jesús hace todo el camino con ellos, pero llega un momento en que los discípulos tienen que tomar la decisión de insistir, de rogar, de casi obligar a que Jesús entre. Es decir, actualizando un poco, Jesús pasa por nuestras vidas, Jesús toma la iniciativa siempre, camina con nosotros, pero hay un momento que tenemos que tomar la decisión de invitarlo a entrar en nuestra casa, o en nuestro corazón, o en nuestras vidas, como quieran decirlo. Si no hacemos eso, Jesús pasa de largo. Esto es lo que significa la libertad suprema del ser humano. Dios respeta nuestra libertad de libre albedrío. Toma la iniciativa, se acerca a nosotros. Pero mientras nosotros no tomemos la decisión, la insistencia, y hay que insistir, no hay que pedir una sola vez. Esto incluso se puede entender como la oración también, de pedir a Jesús, quédate con nosotros, quédate conmigo. Hay que hacerlo, porque si no el peregrino va a pasar de largo. ¿Cuántas veces ya en nuestra vida Jesús habrá pasado de largo y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces Jesús como peregrino, como un hermano, como una hermana, habrá pasado de largo? Y en otros momentos de nuestra vida sí que hemos reconocido su presencia en acontecimientos, en personas y en lugares, y hemos dicho, quédate, Señor, con nosotros. O sea, la densidad que tiene esa frase es impresionante. Quédate. ¿Alguna vez le has pedido a Jesús, quédate conmigo? Es importante preguntarse eso. Y si nunca lo hemos hecho, hoy es la oportunidad para hacerlo. La casa. ¿Qué es la casa? La casa, el lugar significa seguridad, comodidad, zona de confort, donde nos sentimos a gusto y seguros. No hay nada como la casa. Invitar a Jesús en la casa significa invitarle a nuestra seguridad, a aquel lugar donde nosotros nos sentimos seguros. En ese sentido, entonces, Emaús representa la casa de uno y Jerusalén representa otra cosa, que hoy no lo voy a decir todavía, que ustedes seguro ya se imaginan, no lo saben, mañana lo vamos a decir. Invitar a Jesús a la casa, y la casa con quienes vivimos, nuestro mundo, nuestra vida. Y es bueno reflexionar sobre esto también. Es decir, ¿cómo estamos en casa? ¿Con quienes vivimos? ¿Cómo vivimos? Y quizás por eso mismo necesitamos que Jesús entre en nuestra casa. La comida, no solo el pan. Y fíjense acá un detalle muy importante, que si estuviéramos así personalmente haríamos otro tipo de dinámica, pero lo virtual no lo permite. Fíjense, aquí hay otro ruido grande en el relato. Jesús es un extranjero, lo invitan, lo insisten, él se queda, pero en el momento que entra en la casa, Jesús toma protagonismo, porque ¿quién es el que debería hacer la bendición de la mesa o la bendición de Dios por la comida? El jefe de casa, la cabeza del hogar. Jesús no es. Nosotros lo leemos así tan piadosamente, pero este detalle es muy importante. Lucas va rompiendo moldes, estructuras y estereotipos, y aquí entonces los discípulos al invitado, al forastero, al huésped, le dan el lugar del jefe de familia. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, y ahí se produce la revelación. Ahí ellos se dan cuenta de quién es y qué pasó. Pero este dato también es importante. Las comidas son importantes, y esto evidentemente que cuando lo escribe Lucas ya tiene, vamos a decir, un eco, una resonancia, una alusión eucarística. Ya lo tiene por la palabra técnica, fracción del pan. Pero no solo es la Eucaristía, sino es el compartir la mesa. También en nuestras vidas esto es importante. Las comidas en la antigüedad eran muy importantes, ¿sí? Porque son los que marcan las pautas de las relaciones sociales. Hoy en día también, quizá hoy menos, pero también es importante. O sea, ¿qué significa la comida? El significado antropológico, cultural que tiene la comida, también tenemos que profundizar en eso y ver cómo vivimos eso en Panamá, en Guatemala y en los lugares donde estamos conectados, pero sobre todo en Panamá, ¿no? ¿Con quiénes comemos? No tanto qué comemos, sino con quiénes comemos. ¿Y qué sucede en esa mesa? Porque nuestra Eucaristía no puede ser solamente un rito, un lindo rito, la liturgia, y cuanto más solemne mejor. Eso nos ayuda mucho. Lo que en realidad la Eucaristía es un banquete, un memorial, un encuentro
en donde todos somos iguales y queremos no solamente en el pan simbólico, sacramental, comer con Jesús, sino también unir a lo que es la comida de verdad con los hermanos también. Los gestos son importantes. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, es lo que hace todo judío piadoso, pero seguramente lo hace de alguna manera tan familiar que ellos lo van a recordar. ¿Por qué recuerdan eso? Porque ellos estuvieron seguramente en la última cena. Lo mismo pasa en nuestras casas, en nuestras familias, en donde estamos, que, por ejemplo, las mamás, por ejemplo, reconocen a sus hijos por el modo de caminar, de hablar, de abrir la puerta, de cerrar, por los gestos. Las mamás conocen, quizá algunos padres también. Los gestos, eh, todos tenemos ciertos gestos que son quizá únicos o modos de hacer las cosas que son muy identitarios. Y eso también el relato refleja aquí, porque los discípulos, esos gestos, esas palabras, el modo de hacerlo, eh, porque todo el mundo lo hace, no es que solo Jesús hizo eso, todo judío piadoso hace eso, pero el modo de hacerlo también ayuda a la memoria. Acá hay que trabajar la memoria también, el recuerdo, porque se activa la memoria y en esa fracción del pan, ahí ellos lo reconocen, ¿no? Entonces, antes de ir todavía, quiero ir al texto para fijar más detalles todavía. Un momentito. Aquí. Versículo 31. Y a propósito, algún hermano preguntaba ahí en el chat cuál es la traducción que estoy usando de la Biblia. Esta traducción es una traducción propia del griego. No es ninguna de las traducciones conocidas que tenemos. La más parecida es la Biblia de la Iglesia en América. Pero algunas palabras, algunas traducciones, sobre todo algunos textos que están ahí, sobre todo este versículo 31, no lo van a encontrar en ningún texto traducido, porque no lo suelen traducir así nuestras Biblias, y esto es fundamental, por eso estudiamos justamente, ¿no? Y de ahí tenemos trabajo los biblistas, porque si no, no teníamos trabajo también. Mostrar algunos detalles y matices muy importantes. Versículo 31, yo les invito a que hagamos un ejercicio, por favor, nos tomamos el tiempo, abran su Biblia, la Biblia que tengan, lean el versículo 31 a ver si dice así. ¿Qué dice el versículo 31 de la traducción de la Biblia que tengamos? Y entonces vamos a hacer ese ejercicio rapidito. Algunas personas pueden poner en el chat Biblia de Jerusalén, año tal. También los años de edición son importantes, ¿no? No es que sea solo Biblia de Jerusalén o Biblia latinoamericana o Biblia de América o del pueblo de Dios o Reina Valera o lo que tengamos. Los años de edición también son importantes porque los textos se van actualizando. Entonces, si algunos hermanos se animan y escriben ahí en el chat, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, año tal, dice tal. Quiero que se fijen en la traducción. La traducción del griego literalmente dice, los ojos de ellos se abrieron. Es decir, es un regalo de Dios, una gracia, una intervención divina. No es que ellos abrieron, se abrieron y lo reconocieron. Y aquí viene la pregunta de la hermana que hizo hace rato. Reconocer significa que ya lo conocían antes y ahora lo vuelven a reconocer. Algo que ya se conoce y por eso se habla de reconocer. No es un conocimiento primero, sino un reconocimiento, porque ya hay un conocimiento previo. Lo reconocieron. Y aquí viene la clave. Pero él se volvió invisible a su vista. Nuestras Biblias no dicen eso. Va a decir desapareció, pero la palabra griega aphantos, de ahí viene fantasma, se volvió invisible. Esto es fundamental, porque no es lo mismo desaparecer que volverse invisible. Voy a leer lo que está en el chat, están haciendo los ejercicios, me parece muy interesante, muchísimas gracias. Dice Biblia Latinoamericana 2005, desapareció, claro. Yajaira dice Latinoamericana 68, no dice qué dice. Fiorella, Biblia de América, desapareció. Hasta ahora es desapareció. Bien. Miren por favor sus Biblias, no importa si no escriben en el chat, pero por favor lean el versículo. Bien.
Y hagamos ese ejercicio, no hay que tener miedo de marcar, de subrayar de nuestra Biblia, porque para eso lo tenemos. Entonces, pónganle ahí, escríbanle ahí el lápiz, al bolígrafo. Ahí la palabra correcta es se volvió invisible. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vuelvo sobre ese tema. No es lo mismo desaparecer, porque desaparecer significa se fue, no está más ahí. No sé si hay alguna frase en Panamá que diga eso, pero en Paraguay tenemos frases en guaraní que grafican muy bien esto. Se esfumó, se fue. Pero volverse invisible significa que está ahí, está presente, aunque los ojos no lo vean. Esto es genial, genial esto, porque está diciendo Lucas, aunque no lo veas, Jesús está. Y juega con la paradoja. Cuando lo podías ver, o cuando lo digo primero con los discípulos y luego lo personalizo. Cuando los discípulos lo podían ver, no lo reconocieron. Cuando lo reconocieron, ya no lo pudieron ver. ¿Se dan cuenta? Ahora lo personalizamos. Cuando lo podías ver, no lo reconociste. Cuando lo reconociste, ya no lo podías ver. Esto nos pasa también en la vida, normalmente. No valoramos las cosas hasta que las perdemos. O cuando tenemos una pérdida o alguien se fue. Aquí no se trata de que Jesús se haya ido, pero digo, la frase nos ayuda a entender, Jesús se queda. Entonces esto es muy importante, la presencia permanente de Jesús resucitado con la comunidad. No se fue, sigue estando aunque no lo veamos, porque ha estado todo el camino y sigue estando. Aunque le obligaron y le invitaron a meterse, sigue estando. Perfecto. Y entonces empieza ahí el diálogo uno con otro y comparten ellos lo que les ha pasado. Entonces les quiero dejar con esto, son 20, ya 20:22, se nos hace la hora y les dejo con este tinte para que piensen. ¿Qué significa para mí que Jesús es invisible? Me doy cuenta que Jesús está conmigo, está con nosotros, aunque no lo veamos. No solamente en la Eucaristía, aunque fundamentalmente, pero también en las personas, en los acontecimientos, en la realidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.